Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el doctor Alexis Vallejos. Bueno, vamos a conversar sobre cardiología, la parte clínica, es decir, de las principales enfermedades, sus signos y síntomas y cómo identificarlos. ¿Ok? Bueno, entre las enfermedades más importantes está la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, la cardiopatía isquémica aguda, que son los infartos, y todos sus síntomas, la cardiopatía isquémica crónica, que es el síndrome coronario crónico, el shock cardiogénico, las valvulopatías representadas por las estenosis aórticas. Entonces vamos a conversar sobre, en su temario hay varios signos y síntomas que tienen que aprender y múltiples de ellos están englobados en falla cardíaca. Así que arrancamos, ¿ok? En primer lugar, si ustedes les preguntan qué es la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, lo que ustedes tienen que tener en claro en la definición, porque les puede venir una pregunta de esto, es que el paciente, para que tú digas tiene insuficiencia cardíaca, no es por la FEBI o fracción de eyección. Tú tienes que decir, es un paciente que tiene signos y síntomas, ¿ya? Signos y o síntomas de insuficiencia cardíaca, como cuáles, edema, ingurgitación yugular, ortognia, que pueden ocurrir porque el corazón tiene una anormalidad estructural o funcional. Entonces, miren, son signos y síntomas más anormalidad cardíaca, estructural o funcional. Si el corazón ya está dilatado o no funciona cuando está en taquicardia, por ejemplo. Y además, o sea, ya la definición de insuficiencia cardíaca, la definición universal, ya no es solo signos y síntomas como era antes con Framingham, y no es solo que tengo que ver que el corazón está anormal. También tengo que tener alguno de los siguientes. Hay un marcador que te pueden colocar en tu examen. ¿Qué marcador se eleva en insuficiencia cardíaca? Los péptidos natriuréticos, el de acá, el BNP o NT-proBNP, o evidencia de congestión. ¿Cómo yo puedo evidenciar que el paciente está congestionado? Por ejemplo, una radiografía, que yo vea que el paciente tiene alas de mariposa, de mago de pulmón, con una ecocardiografía, donde yo vea signos de que el paciente está congestionado, etcétera. Entonces, si te preguntan, por ejemplo, definición universal de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, no me vayas a decir FEBI baja o fracción de eyección baja. Tú tienes que decir, es un paciente que tiene signos y síntomas de falla cardíaca, los clásicos, disnea, edemas, y alguna anormalidad del corazón, ya sea en su estructura o en su función, y además tengo que tener o elevado los pectinatiuréticos o alguna manifestación de que objetiva que el paciente está congestionado, como radiológica, ecocardiográfica, etcétera, tomográfica, etcétera. ¿Ok? Entonces, en la definición, ténganlo claro, por favor, porque han venido preguntas de cuál es la definición de falla cardíaca y algunas veces uno piensa que insuficiencia cardíaca es el paciente que el corazón late con debilidad. No, pero la insuficiencia cardíaca hay varios tipos, ¿ya? Las de FEBI baja, o sea, fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, o con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada. Y los que están intermedio. Entonces, no es solo medir la fuerza del corazón, ¿ah? Porque un tipo de insuficiencia cardíaca son los que tienen fracción de eyección menos de 40%. Pero la otra mitad de pacientes tiene una fracción de eyección más del 50%. Entonces, no te define la fracción de eyección. La fracción de eyección solo clasifica los que son fracción de eyección reducida, los que son fracción de eyección preservada, y los que están entre 41 y 49 son ligeramente reducidas. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cómo se clasifica la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca? Reducida, FEBI menor o igual a 40. Preservada, FEBI mayor o igual a 50. Y ligeramente reducida, 41 a 49. Y por ahí, si el doctor quiere hacer una pregunta para que caigan todos, ¿cuál es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada? Eso te podrían preguntar. Fracción de eyección recuperada. Es aquel paciente que antes tuvo una FEBI, una fracción de eyección menor de 40, pero que aumentó 10 puntos, ya aumentó 10% y ahora otra vez está más de 40. ¿Cómo aumentó? Probablemente porque recibió tratamiento. Entonces, el que estuvo con fracción de eyección baja y le dan tratamiento y aumenta más del 10% y ahora es más de 40, se llama recuperada y serían los cuatro tipos de insuficiencia cardíaca que tú tendrías que tener en cuenta. Ahora, si te preguntan, por ejemplo, la clasificación de la insuficiencia cardíaca, no por fracción de eyección, sino por estadios, puede venir esa pregunta, ¿no? Entonces, si te dicen
Por estadios, los estadios son más fáciles. A, B, C y D. ¿Cuál no es un estadio A? Es un estadio en riesgo. Es decir, el que aún no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene síntomas ni signos, pero está en riesgo. ¿Por qué tiene riesgo? Porque es un paciente obeso, diabético, con alguna cardiopatía genética, hipertenso. Es el que es en riesgo. Por ejemplo, te ponen un hipertenso de 80 años, diga usted qué estadio de insuficiencia cardíaca tiene. Y tú dices, pero si él no tiene edema, no tiene nada. Ah, ya, el que no tiene nada, pero tiene factores de riesgo es un estadio A. Doc, el paciente le han hecho una eco y ¿sabe qué, Doc? En la eco el corazón se mueve lento. Está débil el corazón, una fracción de eyección, una FEBI de 35. Y tú le preguntas, ¿tiene algún síntoma? No, yo estoy bien, corro. ¿Tiene algún signo? ¿Se hincha sus piernas? ¿Se ingurgita su yugular? Nada. Ah, el que solo tienes en imágenes alguna normalidad y no hay signos ni síntomas, entonces voy a escribir acá grande. No síntomas. El asintomático es el B, es el prefalla cardíaca, ¿ya? Entonces, tiene un problema estructural, en una eco lo has visto, o has visto que ha elevado los péptidos natriuréticos, ¿no? O está elevando troponinas, o sea, hay marcador de daño cardíaco, ¿no? Pero está asintomático, no síntomas. Ah, ya. Entonces, el que estaba en riesgo, tenía factor de riesgo, nada más, pero su corazón estaba bien, es el A. El que no tiene síntomas, pero su corazón ya ves alguna normalidad, es el B. El C es el de los síntomas y signos. Es el más frecuente, ¿no? El que más detectamos. Y el D es la falla avanzada, en los que ya están casi terminales, ¿no? La falla avanzada, o sea, los que no responden a terapia. Y tienen que ir, por ejemplo, en INCOR hacemos trasplante, ¿no? Estos pacientes, si tienen menos de 65 años, irían a trasplante, ¿no? Lo saben. Los que ya no responden a terapia, NIHA 4, Disney en reposo, esos son los D. Y los C son los que tienen signos y síntomas, pero tú los puedes compensar si le das tratamiento. En cambio, los avanzados ya no los vas a compensar probablemente. Entonces, eso no te olvides que son preguntas de exámenes. A, B, C, D. ¿Ok? Y ahora, esto es importante que lo tengas claro. La falla cardíaca o insuficiencia cardíaca puede ser aguda o puede ser una falla cardíaca que sea crónica. Es diferente, ¿ah? El crónico es el que está en su casa, está, por ejemplo, en casa, toma sus diuréticos y con eso ya no se hincha. A veces se hincha un poco, pero toma más sus diuréticos, va bien, está en casa, está asintomático, pero pues tiene una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Su corazón está débil, no late bien, etcétera, ¿no? Pero él está tranquilo en casa, toma su medicación, su terapia médica óptima, está sintomático. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hace poco tuvimos un paciente en el hospital, fue su cumpleaños, ¿no? Y falleció, miren, este paciente. Y el paciente con insuficiencia cardíaca, mi cumpleaños, dijo, de algo debo morir. Y agarró y tomó un montón de cervezas, ¿no? Cervezas, no tomó su tratamiento. Entonces, ese paciente que estaba crónico, voy a dibujar acá un cuadrito. El paciente crónico está así, ¿no? No está normal, lo normal es acá. Su corazón está débil, gracias al tratamiento se mantiene estable y después hubo algo, ¿no? En este caso su cumpleaños hizo una transgresión dietética, no tomó su medicación, falta de adherencia, tomó muchos, algo que tiene mucho sodio, etcétera. Y acá hay un factor que lo descompensa. El paciente que tiene un factor descompensante o precipitante hace una falla cardíaca aguda, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? El crónico está en su casa con tratamiento relativamente estable. Hubo un factor precipitante, por ejemplo, se infectó, le dio una infección, una neumonía, se descompensó y ahora está muy sintomático. Requiere ir al hospital, se puede morir, ¿no? Entonces en el hospital, ¿qué hacemos? Le damos tratamiento y lo regresamos, pero nunca recupera como estuvo. O sea, el estaba en este punto estaba relativamente bien y nunca regresa a su basal. Luego con el tiempo se descompensa, otra vez tenemos que darle tratamiento y no regresa a su basal. Se descompensa, otra vez le damos tratamiento y hasta que en alguna se descompense y ya no podamos sacarlo. Esté en estadio D, ya no podamos recuperarlo y acá el paciente o va a trasplante o fallece.
Entonces es la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, unas cosas son los crónicos y otra cosa son los agudos descompensados, ¿no? Entonces, ¿qué es una falla cardíaca aguda? Es la aparición rápida o gradual de signos o síntomas. Son rápidos, ¿no? Por algún factor precipitante y requiere atención médica urgente que lleva a un ingreso hospitalario no planificado o a la urgencia. Es una falla cardíaca aguda descompensada, ¿ok? Ahora, miren, paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Yo lo primero que tendría que ver es si mi paciente tiene shock cardiogénico o insuficiencia respiratoria para tratar eso rápido. Si no, tengo que ver por qué se descompensó y esto tienen que memorizar, ¿ya? Causas de descompensación de insuficiencia cardíaca, pregunta de examen N veces, ¿no? Causas de descompensación de insuficiencia cardíaca. Y el algoritmo es Champit. Ya a veces ha venido el algoritmo, ¿ah? Champit. C de coronario, H de hipertensión, A de arritmia, M de mecánica, causa, no una rotura, P de tromboembolismo pulmonar, I de infección y T de taponamiento cardíaco. Champit. No se olviden, ¿ah? C de coronario, H de hipertensión, A de arritmias, M de causas mecánicas, P de pulmonar, tromboembolismo pulmonar, I de infección y T de taponamiento. Entonces, estos son lo que lo va a descompensar al paciente y te lo preguntan siempre en el examen, ¿ya? Y yo le tengo que dar el tratamiento para recuperarlo al paciente. ¿Ok? Mira, champing, ¿no? Coronario, hipertensión, arritmia, eh, la mecánico, el tromboembolismo pulmonar, las infecciones. Y bueno, pero lo que tú tienes que recordar es esto, mira, ¿cuáles son las causas más frecuentes? No adherencia. El paciente, recuerdas que fue su cumpleaños y dejó de tomar su tratamiento, es una de las causas más frecuentes. Y lo otro, las infecciones. Esas son las causas más frecuentes de que el paciente se descompensa, factor precipitante. Puede ser anemia, trastorno tiroideo, tomar AINES. No pueden tomar AINES estos pacientes, tomar fármacos inotrópicos negativos como el verapamil o infecciones como la endocarditis. Pero hay que descartar todo esto. ¿Ya? Y este score siempre ha venido en los exámenes. Ah, ojo, el score PRI. El score PRI siempre ha venido en los exámenes. Mayor o igual a 6 puntos, es muy probable que haya una descompensación de una falla cardíaca. O sea, ¿para qué sirve el score PRI? Esto lo usaban los emergenciólogos. Cuando el paciente tiene disnea y acude a la emergencia, tú dices, ¿esta disnea es cardíaca o es pulmonar? Le falta el aire porque tiene una neumonía, tiene un tromboembolismo o es un problema de insuficiencia cardíaca, algo. Entonces tú aplicas tu score PRI. Si tu score PRI te sale mayor o igual a 6 puntos, entonces tú dirías, ah, el problema es cardíaco. Entonces, ha venido, ojo, les estoy avisando en sus exámenes, cuáles son los parámetros del score PRI. El primero, tú lo tienes bien relacionado, ¿no? Troponinas es a infarto, ¿no? Lo tienes bien relacionado ese punto. Ahora yo te pido que relaciones otra cosa. Los péptidos natriuréticos es a insuficiencia cardíaca, ¿ok? Los péptidos natriuréticos es a insuficiencia cardíaca. Eso te pido que relaciones. Y miren, si están elevados, 4 puntos. Con más de 6, tengo una sensibilidad de 95% para que sea cardíaco, ¿ah? Mayor o igual a 6. ¿Qué más tengo que ver en una radiografía? Que haya signos de congestión, ¿no? ¿Cuáles son los signos de congestión radiológicos? O sea, que yo qué voy a ver en una radiografía. Ya, esto es importante, ya te pueden decir, si pide una radiografía, ¿qué vas a ver tú en la placa? Ojo, esto es importantísimo, ¿ya? Uno es redistribución de flujo, o sea que se empieza a ver más infiltrado hacia arriba, ¿ya? Dos, empieza a ver como que se agranda acá se llama cuffing peribronquial, se empieza a agrandar la parte peribronquial, ¿ya? Y alrededor de los vasos se empieza a congestionar, cuffing perivascular. Tres, puedo ver cisuras, cisuritis, o sea, líquido entre las cisuras. Cuatro, ya puedo ver derrame pleural. Y cinco, ya voy a ver lo que es edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, esos son, ¿no? Y las líneas B de Kerley, que son acá basales, si van hacia arriba, líneas A de Kerley, si están acá al centro y se entrecruzan, son C de Kerley. Entonces, signos radiológicos, redistribución de flujo, cuffing peribronquial, cuffing perivascular, líneas A, B, C de Kerley, cisuritis, eh, derrame pleural, acuérdate que es bilateral, y si es unilateral es masa predominio, generalmente es bilateral, ¿ya?
Y sisuritis, y a veces hay tumor fantasma. O sea, tú ves ahí como un nódulo y le das diurético, lo orina y desaparece, tumor fantasma, ¿no? Todo eso puede aparecer en los signos radiológicos. Ortognia. Ortognia es que el paciente se recuesta y le falta el aire. Esa es ortognia. Es diferente que el que se inclina adelante y le falta el aire. ¿Cómo se llama el que se inclina adelante y le falta el aire? ¿Alguien por ahí lo recuerda? Paciente se inclina adelante y le falta el aire. Ese también nos ayuda muy bien, Vendognia, muy bien, Nicolás. El paciente se coloca de pie y le falta el aire. ¿Cómo se llama esto? Cuando se inclina como para amarrarse los zapatos es Vendognia. Cuando se agacha es ortognia. Cuando está de pie, muy bien, Platicnia. Ya vamos a ver las causas. Y cuando se pone en decúbito lateral, o sea, de costadito, y le falta el aire, Platicnia es de pie, Vendognia es como al amarrarse los zapatos. Ya les voy a preguntar cuánto tiempo dura todo, ¿ya? Y cuando está de cúbito lateral, o sea, de costado, este ortognia es en decúbito dorsal, ¿no? Muy bien, Gigi. En decúbito lateral es trepocnia, ¿no? Muy bien. Ya, hay un cuadrito que yo les voy a mostrar también en el Instagram, doctor.alexis Vallejos está. Pero ortognia es el que me interesa acá. Pectios natriuréticos, hallazgos radiológicos, ortognia, no tener, no fiebre, ¿no? No tener fiebre, porque eso ya me daría para neumonía, ¿no? Uso de diuréticos. Actualmente usa diuréticos. Más de 75 años. Crépitos. Rales es crépitos, ¿no? Pero tú tienes que saber que los crépitos, y ya lo vamos a conversar, ¿cómo son los crépitos cuando hay líquido en los alvéolos? ¿Son crépitos finos o crépitos gruesos? Cuando hay líquidos en los alvéolos, ¿cómo son estos crépitos? ¿Orales, finos o gruesos? Son crépitos muy bien finos, ¿ya? ¿Son inspiratorios o expiratorios? Cuando es acá en el pulmón, ¿ah? ¿Son inspiratorios o expiratorios o ambos? Cuando hay líquido en los alvéolos. Son inspiratorios, no pueden ser expiratorios. Y en la inspiración son al inicio, a la mitad, al final o durante toda. Son al final, teleinspiratorios. ¿Y se movilizan con la tos? No, ¿verdad? No moviliza con tos. Ese es el de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Son crépitos finos teleinspiratorios al final de la inspiración aparecen que no movilizan con tos. Porque si tú encuentras gruesos o que se movilizan con la tos o están en la expiración, eso ya es de secreción bronquial, estos no. ¿Ya? Entonces, y con eso tú vas a ver tu puntaje, ¿no? Ya les dije que con mayor o igual a 6, entonces tú vas a tener que, tienes una sensibilidad del 95%, ¿no? Y ausencia de tos, no se olviden, no debe tener tos. Entonces no se olviden, tienen que memorizarlo esto de acá, porque eso les preguntan, ¿ya? Pectios natriuréticos, infiltrados radiológicos, luego es clínica, ortognia, eh, ausencia de fiebre, ausencia de tos, uso de diurético más de 35 años, rales. ¿Cuál te da más puntos? Los pectios natriuréticos, mira. Y luego el radiológico, la ortognia y la ausencia de fiebre, ¿no? Listo, importante, ¿ya? Ok, y miren, si el paciente se va a congestionar, ojo, y voy avanzando un poquito más rápido, este es lo que les decía, ¿no? El NIHAT y ustedes tienen que saberlo, el NIHA al reposo es 4, a esfuerzos mínimos, o sea, comer, vestirse 3, a sus esfuerzos habituales antes caminaba 2 cuadras ya no puede, ese es 2, y NIHA 1 solo a grandes esfuerzos. Ya el paciente estable, el conciencia cardíaca estable, cuando se descompensa, nunca vuelve a su basal, ¿no? Nunca vuelve hasta que llegue a un punto en que ya no va a volver, es refractario, es estadio D y va a fallecer si no va a un trasplante o terapia avanzada, ¿ya? Ahora, cuando él se congestiona, nos va a dar signos y síntomas, ¿ya? Pero, y esto quiero que usted lo tenga en cuenta, los edemas. ¿Cuál es la mejor forma de valorar si mi paciente tiene retención hídrica? ¿Cuál es la mejor forma yo de saber si mi paciente está que acumula líquidos? Si hay congestión hidrosalina. ¿Cómo yo al examen físico puedo saber si mi paciente está con congestión hidrosalina, está que retiene líquidos? ¿Cómo pueden saber, chicos? ¿Con los edemas? No, la hepatomegalia es bastante avanzado.
Miren, un dato que ustedes tienen que tener en cuenta es que para que un paciente tenga edema, ¿cuántos litros tiene que haber acumulado al menos? Para que un paciente tenga edema, ¿cuántos litros tiene que haber acumulado? Al menos 3 litros en su cuerpo de líquido extra tiene que haber para que recién se vean los edemas. Ya 2,5 a 3, muy bien, ¿no? Otra bibliografía. Entonces el edema es tardío. La mejor forma de ver la congestión hidrosalina, ¿cuál es? Con el peso. O sea, tienes que al paciente pesarlo diario, muy bien, Luis. Pero el tema es que la mitad de pacientes no aumenta de peso cuando se descompensan. ¿Ya? La mitad de pacientes no aumentan de peso. Pero de todas tus alternativas, el peso es antes que los edemas, ¿no? Y acá yo quiero mostrarles esto. Miren cómo va la congestión. Primero, un paciente, y no sé si, y probablemente les pregunten esto, ¿ya? Un paciente está normal, tiene 3 líquidos en el líquido plasmático y 11 litros en el líquido intersticial. Y empieza poco a poco a congestionarte, se va a descompensar, no está tomando su tratamiento, se infectó. Entonces, primero aumenta el líquido plasmático, 20%. Y tú lo único, no vas a ver nada más que aumento de los péptidos natriuréticos. Cuando ya aumenta 20% en el volumen plasmático y 20% en el agua intersticial, recién aumenta el peso y ya ves cambios radiológicos, ¿no? Cuando ya el paciente aumenta 25%, recién recién se va a cansar. Y al final, en la fase E, cuando ya aumentó 33% y 64%, o sea, aumentó 8 kilos, recién te sale tu examen físico. O sea, el examen físico es lo último, antes es el peso y antes que el peso, ¿qué es? Los pectios natriuréticos, los hallazgos ecocardiográficos son antes, ¿ya? Entonces, cuando alguien se va a descompensar con insuficiencia cardíaca, miren, lo primero que se va a alterar, este es el día que se hospitalizó, acá el día cero. Lo primero que se altera es el paciente empieza la ecocardiografía, empieza a aumentar el líquido en el corazón, ¿no? ¿Ya? Y se activa el sistema de renin-angiotensina. Y miren cómo va. Aumenta de peso, recién los edemas, recién la tos, la disnea, acá los edemas, la disnea en reposo. Y o sea, cuando empieza a congestionarse ya 20 días antes o 30 días antes, ya estaba el paciente acumulando líquidos. Y estos son los síntomas que te van a preguntar. ¿Ya? Vamos a conversar algunos, ¿ok? Importantes. Disnea ya está, ortognia ya lo hablamos. Disnea paroxística nocturna. Disnea paroxística nocturna, chicos. Este es uno de los signos o de los síntomas más precoces. Más precoz que este solo es la nicturia. ¿Alguien sabe la diferencia entre nicturia versus nocturia? ¿Qué es nocturia, chicos? ¿Quién me dice qué es nocturia? Y la diferencia con nicturia. Nocturia, les viene, estos son de los más precoces. Y después de esto ya viene la disnea paroxística nocturna. Lo último que tú ves es el edema, la tos, la disnea en reposo, ¿no? Nocturia es que la micción, o sea, lo que orina el paciente, es el doble en la noche que en el día, ¿no? Es el que en el día. Claro, micción, bueno, yo le digo el doble, podría ser, micción es más en la noche que en el día, ¿ya? Pero usualmente el doble. Micción más si orina más en la noche que en el día, ese paciente está con insuficiencia cardíaca, está congestionado. Y si tú le estás dando un tratamiento, tienes que descongestionarlo, ¿ya? ¿Y nicturia qué sería? Más frecuencia de veces. O sea, se levanta varias veces a orinar, pero el volumen no es más en la noche que en el día. O sea, nicturia es frecuencia, pero nocturia ya es volumen. O sea, sumas todo lo que orina en la noche es más que lo del día, esa es nocturia. Y nicturia solo es más frecuencia, ¿no? Más de una vez, ¿no? ¿Ya? Disnea paroxística nocturna es uno de los más precoces y cuando aparece, pregunta chicos, ¿cuánto dura una disnea paroxística nocturna? La duración. Cuando el paciente se sienta, ¿le pasa o no? ¿O en qué se va a diferenciar de la ortopnea? O sea, ¿en cuánto tiempo cede una disnea paroxística nocturna? Acá, mira, en la ortognia es inmediato. Es decir, el paciente se acuesta y le falta el aire. No, necesito 2 o más almohadas. Ortognia tiene que ser 2 o más almohadas. ¿Ya? Pero acá no, acá el paciente se acuesta normal y despierta a las 2 horas, usualmente a las 2 horas,
y tiene la famosa asma cardíaca. ¿Por qué le llaman asma cardíaca? Porque el paciente con disnea parasítica nocturna hace tos y puede hacer sibilantes. ¿Ah? Los sibilantes no solo son de asma y EPOC. Cuando hay congestión, también ocluye los bronquios y puede los bronquios y puede haber sibilantes. ¿Eh? Y esto demora de unos 10 a 30 minutos en ceder. O sea, no cede rápido. Disnea paroxística nocturna, el paciente se puede acostar normal, despierta a 2 horas con tos sibilante, disnea y demora 10 a 30 minutos. En cambio, la ortopnea, el paciente apenas se recuesta, le falta el aire, se sienta y le calma a los pocos minutos. En cambio, el otro no. ¿Ya? Este es más precoz. Al último aparece la ortopnea. ¿Ok? Listo, importante es. Fatiga, cansancio, inflamación de tobillos. Ah, y es importante esto, miren, chicos. Esto es también bastante relevante. Cuando un paciente tiene disnea, y si tú quieres saber si esto es cardíaco o esto es pulmonar, los cardíacos te hacen ortopnea. Los pulmonares no te hacen ortopnea, ya. O sea, la ortopnea es más de cardíaco. ¿Ok? Listo. Esos son los síntomas típicos. Los signos es la ingurgitación venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, y esos son los famosos criterios mayores de Framingham que te van a preguntar, ¿no? Para que yo por Framingham, que ya sabes que ahora la falla cardíaca no se define por Framingham, yo no puedo hacer el diagnóstico con Framingham, antes sí, hace 40 años sí, ahora no, por eso empecé con la definición universal. Pero antes, ¿qué se decía? Que ¿cuántos mayores necesitaba yo? ¿Cuántos criterios mayores? Dos criterios mayores, o un mayor y ¿cuántos menores? ¿Recuerdan? Un mayor y ¿cuántos menores? ¿Se acuerdan por ahí? Y un mayor y dos menores, no se olviden, ¿ya? Un mayor y dos menores, ¿ya? Y antes era así, ya no es así ahora. ¿Y cuáles son los mayores? Los mayores tienen que recordarlo rapidísimo, ¿ah? Porque les van a preguntar eso. Los mayores les van. Ya son los que tienen 3 letras, esa es la mnemotecnia, ¿no? Reflujo hepatoyugular, ingurgitación venosa yugular, edema agudo de pulmón, tercer ruido cardíaco. ¿Qué más? Reflujo hepatoyugular, ingurgitación venosa yugular, edema agudo de pulmón, tercer ruido cardíaco. ¿Qué más, chicos? Los famosos, el desplazamiento, ¿no? Del impulso apical, que sería un paciente que tiene cardiomegalia, ¿no? Y eso lo verías radiológico o desplazado el impulso apical. ¿Qué más? Los crépitos. Y había un criterio que podía ser de ambos lados, ¿recuerda? ¿Cuál es el criterio que puede ir a ambos lados? Pérdida de peso con diuréticos más de 4,5 kilos. Ese ya, al menos acuérdate los mayores que los van a preguntar, pero como te digo, eso ya que no es que con esto voy a hacer el diagnóstico. Ya te he explicado cómo hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces tienes ingurgitación venosa yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido, impulso apical desplazado, ya hablamos, ¿no? Y menos específico, la tos, las sibilancias, la sensación de hinchazón, la pérdida de apetito, la confusión. Entonces vamos a conversar algunos de estos. ¿Ya te parece? Listo, miren. Tú cuando evalúas un paciente con falla cardíaca, heart failure, tú tienes que saber que hay signos de congestión y signos de hipoperfusión, ¿ya? Y signos de hipoperfusión, ¿ok? Por eso, y te van a preguntar en falla cardíaca los patrones, ¿no? El húmedo frío, húmedo caliente. Y la congestión puede ser derecha o izquierda, ¿ya? Derecha o izquierda. Entonces vamos a hablar algunos datos de esto, ¿ok? Por ejemplo, cuando un paciente yo le hago, y voy a dibujarlo acá, este, reflujo hepatoyugular, y está descrito, les pueden preguntar, ¿cómo se define el reflujo hepatoyugular? ¿Cuánto tiempo debo presionar el abdomen? Pongan que les venga esa pregunta. ¿Y cuánto tiene que aumentar?
¿Cuánto tiene que aumentar la yugular? ¿Cuánto tiempo tengo que presionar el abdomen? Muy bien, por ahí Keinler. Muy bien, 10 segundos, 10 segundos. Es a nivel hepático, ¿ya? Es 10 segundos. Muy bien, 10 segundos. ¿Ya? ¿Y cuánto tiene que aumentar la yugular? Porque este paciente ya está la yugular tal vez aumentada, pero ¿cuánto tiene que crecer? Por ejemplo, de lo que estaba así, ¿a cuánto tiene que pasar? Al menos 3 centímetros. Esa puede ser una pregunta de examen. En el reflujo hepatoyugular, presión 10 segundos a nivel del cuadrante superior derecho y tiene que aumentar la yugular al menos 3 centímetros. Eso para reflujo hepatoyugular. ¿Ok? Y el paciente tiene que estar a cuántos, en la cabecera aumentada a cuántos ángulos. O sea, no puede estar así en decúbito dorsal, ¿ah? Tiene que estar al menos a 30 grados, 30 a 45 grados. No puede estar totalmente echado, ya 30 a 45 grados. Muy bien. Eso es para reflujo hepatoyugular. Acuérdate estos puntos claves. Esta es la famosa vendocnia. La vendocnia, si tú lo encuentras en un paciente que te dice aumento de las presiones de llenado, o sea, el paciente aún tiene exceso de congestión en el corazón, tienes que darle más diuréticos, y se descubrió y tiene mal pronóstico a 6 meses. Son pacientes con mal pronóstico a 6 meses. Cuando el paciente se agacha, le falta el aire. Entonces pregunta, ¿cuánto tiempo debe estar el paciente tocando la suela de sus zapatos para que tú digas, le falta el aire por ventognia? ¿Cuánto tiempo? Vendognia. 30 segundos, ¿ya? 30 segundos. Y te dice mal pronóstico y que el paciente aún está congestionado. Ya, acá vemos la ingurgitación venosa yugular del paciente. Ya sabes, igual se tiene que hacer a 30 grados. Ya, ingurgitación venosa yugular, 30 a 45 grados. Si tú lo encuentras, tiene una sensibilidad del 72% para que la aurícula derecha está al menos a 12 milímetros de mercurio. O sea, la presión venosa central a 12 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y lo otro es el tercer ruido cardíaco, y esto es importante. Estos chicos lo tienen que saber sí o sí, ¿no? El primer ruido cardíaco, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Ya, esto sí o sí tienen que saberlo, ¿ah? No, no hay excusa porque eso van a preguntarles en el examen, ¿no? ¿Ya? Les pregunto a ver rápidamente, ¿ya? ¿Por qué se produce un tercer ruido cardíaco? ¿Por qué se produce el tercer ruido cardíaco? Todo esto es en la sístole, ¿no? Y luego ya está en diástole, ¿no? No, el tercer ruido cardíaco, no se olviden, esto es el tercer ruido cardíaco es por un llenado ventricular rápido y eso puede ser sobre un ventrículo dilatado, ¿ya? Entonces un llenado rápido sobre un ventrículo dilatado. El que es por contracción auricular, ¿cuál es? El cuarto ruido cardíaco. Este es por contracción atrial, o sea, la aurícula se contrae muy fuerte sobre un corazón hipertrófico, sobre un miocardio hipertrófico, ¿ya? Entonces, primer ruido, ¿en cuándo se produce? En la contracción isovolumétrica, ¿verdad? Segundo ruido, se produce en la relajación isovolumétrica. El tercer ruido, ¿en qué fase se produce? En la diástole, en el llenado rápido. Un llenado rápido. Y el cuarto ruido, ¿en dónde se produce? En la diástole, en la última etapa, la etapa de contracción auricular. No se olviden, ¿ya? Importante eso. Y acá hay algunos términos que me gustaría que es. ¿Qué significa un ritmo cuádruple y un galope de sumación o de suma? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un ritmo cuádruple y un galope de sumación o de suma? ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Por ahí alguien lo sabe? Eso les pueden preguntar, ¿ah? Ritmo cuádruple y un galope de sumación.
Tiene que ver con los ritmos, con los ruidos, cardíacos. Porque existe también el galope auricular y el galope ventricular, ¿no? Galope ventricular, el galope auricular, el ritmo cuádruple y el galope de sumación. A ver, ¿alguien lo recuerda? Ya, ¿qué es un galope ventricular? ¿Mm? Ya miren, chicos. Cuando galope ventricular es cuando además aparece el tercer ruido cardíaco, porque este es el que se llena el que se aparece en llenado ventricular, ¿no? Llenado rápido ventricular. Cuando aparece, o sea, hay R1 más R2 más R3 galope ventricular. Y si te ponen galope auricular es cuando aparece el cuarto ruido, porque es por contracción atrial, ¿no? Ahora, ritmo cuádruple es cuando están los cuatro, R1, R2, R3, R4, pero están separados. Entonces, en cambio, galope de suma es cuando hay R1, R2 y el R3 y R4 por las taquicardias se juntan. Si se junta R3 y R4, galope de sumación o de suma. Si están separados, ritmo cuádruple. Galope ventricular cuando hay R3 más, galope auricular cuando hay R4 más, ¿ya? Acuérdate que los galopes se producen en taquicardia. Ya tiene que el paciente estar taquicárdico. ¿En qué enfermedad, chicos, este puede ser fisiológico, el tercer ruido, no te olvides? En gestantes, en deportistas, en menores de 40 años. Ya, pero en insuficiencia cardíaca es muy específico y ese es el dato que yo quería, muy sensible, perdón, para que el paciente tiene presiones de llenado altas. Este es el más importante para insuficiencia cardíaca. ¿En qué enfermedad se pierde el cuarto ruido? ¿En qué enfermedad nunca habrá cuarto ruido? En la fibrilación auricular, porque ahí no hay contracción auricular, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces ya sabes algunos datitos de algunos signos clave que necesitaba que conozcas, ¿ok? Hemos hablado de las disneyas parasíticas nocturna, la ortognia, la nicturia, la nocturia, sobre el reflujo hepatoyugular, la vendognia, el tercer ruido. Ya, esto del impulso apical desplazado, acuérdate que la hipertrofia del corazón puede ser de dos formas, ¿no? Concéntrica, puede ser excéntrica, y hay mixtas, ¿no? En la excéntrica, los miocitos se ponen en serie o en paralelo, en serie. Y en concéntrica se ponen así uno sobre otro, en paralelo. Por ejemplo, ¿qué da concéntrica? Cuando cuando el corazón no puede, tiene que hacer mucha fuerza para contraerse, y entonces el corazón se hipertrofia. Eso, por ejemplo, aparece en la estenosis aórtica. ¿Y qué da excéntrica? Por ejemplo, el corazón se dilata demasiado, una cardiopatía dilatada. Entonces, la excéntrica es la que te va a desplazar el impulso apical. En cambio, la concéntrica no. Como el corazón crece ahí, solo el impulso no se desplaza, sino se hace más intenso el impulso apical. El impulso apical, acuérdate, tiene que estar ¿en dónde? A nivel de la línea media clavicular izquierda, 1 centímetro por dentro. Y solo debe ser un espacio intercostal. Si es más de un espacio intercostal y desplaza la parrilla costal, puede ser una hipertrofia concéntrica. Pero si está lateral, por ejemplo, lo encuentras acá en la línea axilar, eso es una hipertrofia excéntrica. ¿Ya? Y eso puede ser por una cardiopatía dilatada y una insuficiencia aórtica. En cambio, la concéntrica es por estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, hipertensión. El infarto puede dar los dos tipos, ¿ya? Ya hemos hablado múltiples de estos signos, ¿ok? Eh, muy bien, chicos, eso es importante que lo tengan claro. Los crépitos, el edema. Acuérdense que el edema, la ortognia tiene que tener al menos dos almohadas, mayor o igual a dos almohadas. ¿Cómo se define ortognia? Mayor o igual a dos almohadas. ¿Ya? Ajá. Ya. Y acá está, por ejemplo, los crépitos, que ya hablamos, la clasificación, ¿verdad? El tercer ruido cardíaco, que ya lo conversamos, la asitis, ¿no? Ya, chicos. Cuando yo quiero hacer asitis, evaluar asitis, ¿qué maniobras al examen físico puedo hacer las más precoz o las más sensibles para encontrar asitis?
No, la de la onda. Harrison, ¿qué te dice? Cuando hay onda, ¿no? La onda cítica, ¿cuánto acumuló en el abdomen el paciente de líquido? Cuando hay onda cítica. Ya tal cual en Harrison. Cuando hay onda cítica, el paciente acumuló ¿cuánto? 1,5 litros, ¿ya? Ese siempre es pregunta de examen, ¿ya? Antes que aparezca la onda, los pacientes tienen eh, matidez desplazable, matidez en flancos, y hay uno en el cual al paciente lo colocas así, está descrito en algunos libros, ¿no? Antiguamente se decía que era el más sensible, ¿no? Y por eso te pueden preguntar, no, el témpano es hundir el hígado en un acítico, ¿no? Es diferente. Ese es hundir el hígado. Y acá pones tu esteto, escuchas tú y vas percutiendo desde donde no hay líquido hasta donde hay líquido y sientes un cambio, ¿no? ¿Cómo se llama este signo? Según los libros más clásicos, Suros decían que era el más sensible para citis. O sea, con tu esteto realmente, debes poner tu esteto y vas tocando hasta que sientes un cambio en la matidez. No, no es sucusión. El signo del charco, ya no se olviden, el signo del charco, ya. Ese es el que, el que clásicamente el prior, ¿no? Todos decían que era el más, ¿ok? En cambio, el que me mencionaron, el del témpano, es deprimir la pared abdominal y cuando hay hepatomegalia, esplenomegalia, el choque del retorno del hígado vaso. O sea, cuando hay ascitis y hepatomegalia, hundes el hígado y regresa. Ya es porque hay hepatomegalia y ascitis. Ese es témpano. Ese no. Charco es el más precoz, matidez desplazable, ¿no? Y bueno, la onda cítica. 1,5 litros, pregunta de examen, ¿ya? Entonces, eso vamos a buscar, ¿no? Los edemas, la ortognia de dos almohadas. Mira, hepatomegalia, ¿cómo se define? 4 dedos. Te pueden preguntar, ¿ah? 4 dedos. Ya, hepatomegalia, 4 dedos. ¿Ok? Y ya hemos definido casi todos, ¿no? Ya hemos definido casi todos, así que es importante. ¿Ok? Listo. Y acá vemos la sensibilidad y especificidad de cada uno, ¿ah? Mira, la ingurgitación venosa yugular tiene que ser al menos 8 centímetros. Ingurgitación venosa yugular tiene que ser al menos 8 centímetros. Ten claro eso. Sensibilidad y especificidad bajas, ¿no? El reflujo hepatoyugular, la hepatomegalia, el edema bilateral, la disnea, la ortognia, el tercer ruido y los crépitos que ya le hemos comentado. ¿Ya? Estos son para congestión del lado derecho. Por eso esto lo ves tú con la presión venosa central más de 7 milímetros de mercurio. Entonces, ingurgitación venosa yugular más de 8 centímetros, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia y edemas. Y del lado izquierdo, o sea, falla cardíaca izquierda netamente, ¿tú qué vas a ver? Disnea, ortognia, tercer ruido y crépitos. Y el lado izquierdo se ve con una presión capilar pulmonar más de 18. Entonces, cuando te digan presión capilar pulmonar, al lado izquierdo. Y cuando te digan presión venosa central, al lado derecho. Estos son del lado derecho y estos del lado izquierdo. Te los pueden preguntar, ¿no? Y al final tú vas a ir a esta clasificación. Ha venido varias veces en exámenes, ¿ah? La clasificación de Stevenson y también llamada Forrester. Es lo mismo, sino que Forrester lo hizo en posinfarto y con variables hemodinámicas. En cambio, Stevenson lo hizo con clínica nomás, ¿no? Entonces, ¿qué es? Mira, ABLC. No te olvides, ¿ah? A veces ponen el fenotipo L de Stevenson. Diga usted por qué se caracteriza. Entonces, cuando tienes un paciente con falla cardíaca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, lo clasificas tú. Dices, el paciente tiene congestión porque no todas las fallas cardíacas se congestionan, ¿ah? O sea, una falla cardíaca que se descompensó. Tú dices, voy a clasificarlo según Stevenson. ¿Está congestionado? Puede que no, yo no veo edemas, o puede que sí, ¿ya? A los que sí están congestionados, hay crépito, ingurgitación, ortognia, edema, ingurgitación yugular, todo lo que te acuerdas, se les llama húmedos. O sea, el lado de la congestión tú le vas a llamar húmedo. Y el lado de la no congestión, no congestionado, son los famosos secos. Y luego tú tienes que ver si hay hipoperfusión. Y este es otro punto que quiero hablar contigo. ¿Ya? Y vamos a conversar. Ya, en primer lugar, hipoperfusión, acuérdense, es para definir shock, ¿no? ¿Cómo se define shock?
Shock es cuando hay hipoperfusión a los órganos. ¿Y cuáles son los síntomas de hipoperfusión? ¿Cuáles son los signos y síntomas de que el paciente está que se choca? Eso te van a preguntar, ¿ah? Shock cardiogénico. Cuando el paciente tiene hipoperfusión, chicos, ¿qué creen que encontrará? Frialdad distal, en primer lugar, ¿no? Frialdad distal. Esto hay que buscarlo en la tibia bastante, ¿ya? No, no solo en los dedos, no, en la tibia, ¿ya? Lo otro es que el paciente va a tener llenado capilar prolongado, ¿ya? Y esto hay que hacerlo en la región tenar, ¿ya? En la región tenar es una de las zonas para hacer el llenado capilar importante, ¿ya? Más de 2 segundos. ¿Qué más? ¿Qué otros signos te dicen al paciente que está que se choca, no hay buena llegada de circulación? ¿Qué otro signo tú encontrarías en alguien chocado? Si no llega sangre al cerebro, confusión, ¿no? Confusión o trastorno del sensorio. Si no llega sangre al riñón, oliguria. ¿Ya? ¿Cómo se define oliguria en un paciente chocado? ¿Menos de cuánto tiene que orinar por hora? O sea, lo clásico que ustedes van a encontrar, ¿no? Es poliuria, oliguria y anuria, ¿no? Puntos de corte, ¿cuándo era anuria? ¿Cuándo es oliguria y cuándo es poliuria? Ya, para anuria, a ver, ahí les dejo, a ver, ¿cuándo es? ¿Se acuerdan? Poliuria más de 3 litros en 24 horas. Oliguria menos de, claro, muy bien. Oliguria es menos de, o sea, lo clásico, lo semiológico clásico, ¿ya? Era menos de, había varias literaturas, algunos le ponían 400 y otros menos de 500 cc en 24 horas, ¿ya? 500 cc, algunos le ponen 400 en 24 horas y a Nuria le ponen 50 o menos de 100 en 24 horas, ¿ya? Pero lo actual es que tú lo definas como oliguria, este es el más importante, ¿ya? Sí, sí, hay literatura que le pone 50 y 100, ¿ya? Yo más me quedo con menos de 100 y acá menos de 400, los dos que están más cerca de los que más uso, ¿ya? Pero lo cual, eso es lo antiguo, ¿eh? Pero sí te viene en semio, ¿no? Lo actual es que oliguria para shock cardiogénico es menos de 30 cc por hora, ¿ya? Que es diferente para la falla renal aguda, ¿no? Porque para la falla renal aguda se define como menos de 0,5 cc por kilo por hora por 6 horas. Entonces, si te hablan en falla renal aguda, ¿cómo es oliguria? Para definir falla renal aguda o AKI, menos de 0,5 cc por kilo por hora por 6 horas. Para shock cardiogénico, menos de 30 cc por hora. Y las definiciones clásicas son las que te he puesto acá, ¿no? Entonces, oliguria, en este caso estamos en shock cardiogénico, menos de 30 cc por hora. Ya confusión mental, ya hablamos, mareo, presión de pulso. Ya, esto sí es importante, ¿ah? Esto sí es importante que lo sepa. ¿Qué es la presión de pulso? ¿Qué es la presión de pulso? Presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica. Ya, supongamos que el paciente tiene 120/80, entonces sería 120 menos 80, 40, ¿no? Esa es la presión de pulso. ¿Cuál es el otro nombre de la presión de pulso? O llamado también presión diferencial. Ya, ese es uno. Y si yo te hablo de presión proporcional de pulso, ¿cómo se define la presión proporcional de pulso? ¿Cómo es presión proporcional de pulso? La presión de pulso, o sea, presión sistólica menos presión diastólica entre la presión sistólica. Y esto, eh, menor a cuánto, me indica este shock.
No, es un signo de shock. Esta es la presión proporcional, o sea, lo mismo, pero lo divides entre la sistólica, menor a un 25%, ¿ya? Y si yo te pregunto el índice de shock, si yo te pregunto el índice de shock, ¿cómo se calcula el índice de shock? Te pueden preguntar, ¿ah? Muy bien, muy bien. El índice de shock lo vamos a calcular como este, la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. ¿Y más de cuánto es patológico? 9, mucho. Ahí está, más de 0,9 para cardio utilizamos 1, pero más de 0,91 es este patológico, ¿no? Y el índice de shock modificado, ¿cómo se calcula? Índice de shock modificado, parecido. No, más de 2 es mucho, más de 2 es mucho. Índice de shock modificado es lo mismo, es frecuencia cardíaca, sí, pero sobre presión arterial media, ¿ya? Sobre presión arterial media, ¿ya? Y ahí sí es un poco variable, pero algunos autores más de 1,3. No está tan estandarizado el índice de shock modificado, ¿ya? Pero más de 1,3 lo puedes considerar patológico, ¿ya? No está tan estandarizado, pero más de 1,3, ¿ya? 1,3. ¿Ya? Todo eso te pueden preguntar, mira, índice de shock modificado, índice de shock, presión de pulso o presión diferencial, también lo mismo, presión proporcional de pulso. Y los puntos de corte 1,3, 0,9, menos 25%, y acá es 40, ¿ya? Ahí deja espacio porque, por ejemplo, si tú tienes una presión de pulso o presión diferencial mayor de 40, ¿qué tipo de shock tenemos? Y menor de 40. ¿El shock cardiogénico dónde se ubicará? ¿Con qué presión diferencial o presión de pulso? ¿Menor de 40 o más de 40? ¿Dónde se ubica el shock cardiogénico, el que estamos hablando? En el shock cardiogénico, ¿qué pasa con la presión sistólica y la presión diastólica? El que da la sístole es el corazón, y como el corazón está insuficiente, cae la sistólica, y los vasos sanguíneos sí están bien y tratan de compensar y aumentan. Entonces, la sistólica se corta, supongamos se vuelve 80, y la diastólica, que normalmente es 120-80, ¿no? Se sube hasta 70. Entonces se acorta, ¿no? Entonces, menos de 40 es típico del shock cardiogénico. Y más de 40, ¿en qué shock vamos a pensar? El shock séptico, ¿no? El shock séptico, ¿cómo se le llama el tipo de shock? Los que es shock séptico, todos los porque son por SIRS, ¿qué tipo de shock son? Shock distributivos, ¿no? O sea, por vasodilatación, distributivo. Ya, en menos de 40 está el cardiogénico y en más de 40 están los distributivos, ¿no? Acá también en menos de 40 obviamente también está el hipovolémico y también está el obstructivo, ¿no? Donde está el taponamiento, el TEC, ¿no? Y más de 40. Por eso te sirve la presión diferencial, porque más de 40 es una vasodilatación. ¿Ya? Entonces ya sabes varios datos de shock, de hipoperfusión que quería que sepas, ¿no? Varias definiciones que te pueden preguntar en tu examen, que es el examen físico, ya sabes la definición de oliguria, de las diuresis, la frialdad distal, dónde medir el llenado capilar, ya te hablé de la eminencia tenar, ¿no? Entonces, si el paciente llega no hipoperfundido, o sea, se le llama caliente, ¿no? Porque no hay frialdad distal. Y ahí tú miras, caliente, o sea, no hipoperfundido y sin edemas, ¿no? O sea, realmente casi no tiene nada caliente seco. Dog está lleno de edemas, pero no está hipotenso y nada. Ah, ya. Húmedo por los edemas, pero caliente. Pero esto sería peor, ¿no? Que está lleno de edemas y está chocado porque está frialdad distal, está confundido, no orina, presión de pulso, presión diferencial de pulso acortada. Es el frío húmedo, ¿ya? Y el frío seco es que solo tiene hipoperfusión, pero no tiene congestión.
o al menos no hay congestión evidente. Entonces te pueden preguntar A, B, L, D. Yo me acuerdo la Z del zorro para más o menos saber A, B, L, D. L, C, perdón, A, B, L, C. ¿Ya? ¿Cuál es el más frecuente? El B es el más frecuente con el que se presentan, ¿ya? Entonces no te olvides esos datos de la clasificación de Stevenson que te lo pueden preguntar. Y ahora Forrester lo hizo en posinfarto y él lo hizo con variables hemodinámicas, ¿verdad? ¿Cómo yo definí hipoperfusión? Es cuando el paciente tiene un bajo gasto cardíaco. Pero si yo divido el gasto cardíaco que tiene el paciente entre su superficie corporal, ¿qué índice qué me resulta? El gasto cardíaco para según tu talla y peso. ¿En qué resulta? El gasto cardíaco según tu talla y peso. En el índice cardíaco, ¿no? Índice cardíaco. Y te pueden preguntar, ¿no? Un índice cardíaco menor a 2.2 es para hipoperfusión. Está chocado, hipoperfusión. Menor. Y cuando es mayor está bien. ¿Ya? Y la congestión, como habló de congestión izquierda, ¿te acuerdas que te dije que se habla con la presión capilar? Más de 18, el paciente tiene congestión, edemas. Menos 18, no. Entonces Forrester lo hizo hipoperfusión, índice cardíaco menos de 2, hipoperfundido, más de 2.2, no hipoperfundido. Y la congestión con el capilar más 18, congestionado menos 18. Ya, eso para que lo tengas porque te lo pueden preguntar. ¿Ya? Índice cardíaco. O sea, el gasto cardíaco que tú sabes que es 4 o 5 litros, lo divides entre talla y peso, entre superficie corporal, y se llama índice cardíaco. Eso menor a 2.2, eso es hipoperfusión, y es lo que hay que buscar. ¿Ok? Ahora, cuando el paciente hace falla aguda, acuérdense que se exacerba, es el crónico que se exacerba, ¿cómo se le llama? Falla cardíaca agudamente descompensada. Este es falla cardíaca agudamente descompensada, es el crónico que se exacerba, ¿ya? Puede venir en shock cardiogénico, puede venir en edema agudo de pulmón o en falla derecha. Es decir, el paciente cuando hace una falla aguda puede ser un crónico que se descompensó o alguien que hace edema agudo de pulmón, o alguien que solo hace falla derecha, o alguien que hace shock cardiogénico. Shock cardiogénico ya vimos, es el húmedo frío, ya lo hablamos bastante. La falla cardíaca descompensada es el húmedo caliente, ¿no? Húmedo caliente. El edema agudo de pulmón también suele ser húmedo caliente, y en los que son derechos, son fríos y puede ser húmedo frío, húmedo seco, ¿ya? No quiero tenerte mucho ahí. Este concepto sí me interesa que lo sepas mucho. Una cosa es empeoramiento de la falla cardíaca y otra es una falla cardíaca, descompensada. Falla cardíaca aguda, descompensada y otra cosa es empeoramiento de la falla cardíaca. Para que nos entendamos, si a ti te pregunta el doctor, ¿qué es un empeoramiento de la falla cardíaca? ¿Cómo se diferencia de una falla cardíaca agudamente descompensada? El descompensado hubo un factor precipitante que usualmente fue eh, por ejemplo, falta de adherencia, ¿no? No, un factor precipitante como una falta de adherencia o una comorbilidad que se exacerbó. Pero si tú lo tratas, otra vez lo regresas a lo normal o a su estado basal previo, ¿no? En cambio, el empeoramiento, no, este es un paciente que la enfermedad progresa. Está progresando y ya con el tiempo va a irse a una falla avanzada. ¿Recuerdan el estadio D? Ya, el que hace empeoramiento de falla es aquel que no hubo un factor descompensante, pero está peor el paciente, porque ya su corazón poco a poco, por si acaso la insuficiencia cardíaca, eso yo le explico a los pacientes, con el tiempo el corazón va a fallar, ¿ah? O sea, con el medicamento le das más años de vida, pero con el tiempo el corazón va a fallar. ¿Y cómo sé que ya empieza a fallar o progresa la enfermedad? Porque hace empeoramiento, ¿no? Entonces, un empeoramiento, empeoran los síntomas, requiere más tratamiento, hay más disnea, más congestión y tiene que visitar el hospital. Pero alguien que empeora, o sea, que progresa la enfermedad, no es algo nuevo, o sea, es alguien crónico que está empeorando, ¿ya? Y no fue una comorbilidad que se descompensó o no está cumpliendo sus tratamientos, ¿no? Sino que la enfermedad está empeorando. El empeoramiento es alguien que progresa, la enfermedad avanza, ¿no? Y miren, esto es el paciente congestionado y este es el eubolémico.
El congestionado es el paciente que le vamos a ver una ingurgitación. El severo congestionado, más de 16. Menos de 8 era lo normal, ¿verdad? Ese es el que no hay ingurgitación venosa yugular. Acuérdate, 8 para ingurgitación venosa yugular, ¿ya? El que no está congestionado, eubolémico, puede caminar más de 400 metros en 6 minutos. Ojo, ese es un buen dato. Tiene pectios natriuréticos menos de 100, el BNP y el NT menos de 400, radiografía no hay alteraciones. La vena cava que lo vemos por eco, colapsa y no mide más de 2,2, más de 21 milímetros. Ya, esto te pueden preguntar, a una vena cava que mide menos de 21 milímetros, ese no está congestionado. Más de 21 milímetros está congestionado. Y hay menos de... Líneas B son líneas de congestión por eco. Así como hay líneas A de Kerley, ya. En la eco se llaman líneas B. Menos de 15 en 28 sitios es no congestionado. Una cava menos de 21 milímetros es no congestionado, vena cava inferior. La placa no debe haber nada, los pectios ya sabes, puede caminar más de 6 minutos, ingurgitación venosa yugular menos de 8 y no hepatomegalia. No hepatomegalia. ¿Ya? Entonces, eso es importante que tú lo tengas claro. ¿Ok? Y acá quiero terminar esta parte para que tú sepas que el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, o sea, la falla cardíaca agudamente descompensada, puede ser que empiece a tener retención líquida, pero recuerdas que yo te dije un dato que un 54% no aumenta de peso, y es porque muchos pacientes no es que se congestionan porque empiezan a retener más líquido, no. Hay un término que se llama el volumen estresado y el volumen no estresado, que te lo voy a explicar rápidamente, ¿ya? ¿Dónde está la mayor cantidad de sangre del cuerpo? De toda la volemia, ¿dónde la ubicamos? ¿En arterias o venas? ¿Dónde está la mayor volemia? ¿En arterias o en venas? En venas un 70%, en arterias un 20-25%, ¿no? Ahora, de estas venas, tú lo vas a dividir en dos. Unas están en un volumen no estresado, te vayan a preguntar ese dato, y otras están en el volumen estresado. El volumen estresado es solo el 30% de eso. Ya, el volumen estresado es el que está circulando en todo el organismo y el no estresado es el que lo vas a encontrar a nivel esplácnico. Es como una reserva de volemia, es una reserva. ¿Ya? Y el que está circulando es o el que está haciendo precarga, el que está circulando y que se convierte en precarga, es el estresado. Y el no estresado es como una reserva de volemia que tenemos, ¿ya? Hay pacientes que sí retienen líquidos, mayor retención. Ellos aumentan de peso, los que retienen líquidos, los que hacen retención hidrosalina, estos aumentan de peso. Pero hay un grupo de pacientes que no, que lo que hacen es pasar su volumen no estresado a la parte estresada y esto llega al corazón y el corazón ya no puede aguantar un 100%, era solo un 30%, pero como está insuficiente no va a aguantar el 100% y el paciente se va a congestionar. Eso se llama redistribución de volumen. O sea, se redistribuye el no estresado, pasa al estresado, el esplácnico, que era a nivel de las vísceras, ¿no? Pasa a toda la zona que está haciendo precarga y el paciente hace una falla cardíaca aguda. ¿Por qué es importante esto? Por los síntomas y signos que va a ser. Miren, el que hace redistribución vascular, que pase no estresado a estresado, es el que el lado izquierdo se congestiona y hace ortognia, vendognia, tercer ruido, NT-proBNP, líneas B. Este entonces es el redistribución vascular, porque te pueden preguntar, según el fenotipo de insuficiencia cardíaca, los de redistribución vascular, ¿qué signos y síntomas tienen? Ah, tú ya sabes que el que pasa de volumen no estresado a volumen estresado y no ganan peso, sino que cambio de compartimiento, esos son los que hacen lado izquierdo prácticamente, ¿no? Ortognia, vendognia, tercer ruido, NT por líneas B, ¿no? Y ellos se benefician de vasodilatadores más que todo. En cambio, los que hacen retención hidrosalina, estos de acá que hacen retención, ellos son los que hacen edema. Date cuenta que acá no había edemas, ¿no? Y acá sí hay, porque tiene más líquido en el cuerpo. Ya sabes que más de 2,5 a 3 litros. Se dilata, hace ingurgitación venosa yugular más de 8 centímetros, ya lo definimos, ¿no? Si hace reflujo hepatoyugular,
tiene que aumentar más de 3 centímetros, se dilata la vena cava más de 21 milímetros, ¿no? Reflujo hepatoyugular y hablamos, hace derrame pleural y estos ya no elevan NT pro BNP, sino el marcador que elevan es CA 125, más de 34. Ellos hay que usar diurético. Entonces son los dos fenotipos que hay que tener en cuenta. Entonces son diferentes los signos y síntomas que aparezcan según el fenotipo. Si es redistribución vascular, aumento de presiones de llenado del lado izquierdo más que todo va a ser tercer ruido, ortognia, vendognia y el paciente va a tener NT pro BNP elevados, ¿no? Líneas B, etcétera, ¿no? En cambio, si es más congestión tisular o hidrosalina, va a tener edemas, ingurgitación yugular, reflujo, derrame pleural y eleva más, marcador sea 125 más vena cava con el score Vexus que otra cosa. Y en los mixtos, que son la mayoría de pacientes, ¿no? Estos son los scores que te podrían preguntar en insuficiencia cardíaca. Este es el score del Akbor, que fue el trial con acetazolamida. Te ponen, ¿cuáles son los parámetros del score del Akbor? Edema, derrame pleural y ascitis. Solo son tres, mira, edema, derrame pleural, ascitis. ¿Cuándo es un Akbor normal? Cuando tienes 0 o un punto, mira. Esto va a 0, 2, 3, 0, 2, 3. Ascitis significante, ascitis leve, no ascitis. No derrame pleural, derrame pleural leve que no se puede punzar o un considerable. Y edema, grado, trazas de edema, claro edema, visual deformación, debajo de rodilla, sobre rodilla, ¿no? Entonces, 0 o 1 es descongestionado, ya no te olvides. En el Akbor, 0 o 1 es descongestionado. Más de eso es congestionado. Este es el trabajo con acetazolamida, ¿no? El Ever es el otro score de congestión, que fue el trabajo que se hizo con tolvaptan. Y mira que involucra disnea, ortognia, ¿no? Fatiga, ingurgitación venosa yugular, crépitos y edema. Entonces no es difícil, ¿no? Disnea, ortogna, fatiga, ingurgitación venosa yugular. Incluso ellos le ponían con 6 normal, otros ponen con 8, ¿no? Ellos ponen crépitos y edema, ¿no? Entonces, importante que lo tengas claro el Everest, ¿ya? El Everest Score, que te lo vayan a preguntar. Ya, el Everest Score, ¿ok? Y en el Everest Score, pues, 0 es lo mejor, ¿no? O sea, idealmente debería ser 0 es descongestión, ¿no? Porque desde 1 mayor o igual a 1 ya hay un reingreso, probabilidad de reingreso. Mira con 0, ¿no? En cambio, los que tienen más elevado tienen más reingreso. Y mayor o igual a 3 es 10% de mortalidad. Igual a 3 10, aumenta 10% de muerte. Mayor o igual a 3. Este es el ortoedema score que se usó en el CARRES, que fue un trabajo de furosemida con diálisis. Y te preguntan, ¿cuáles son los parámetros del ortoedema? Fácil, ortognia y edemas. Ortoedema. Dos almohadas, acuérdate. La ortognia, el paciente, ¿cómo sé si está ortognia? Si duerme con almohadas, ¿no? Entonces, si duerme con dos almohadas, no te olvides, son dos la definición, dos o más, 2 puntos, y no cero. Y edema periférico, nada, el moderado y severo, ¿no? Entonces, cero es ausencia, no te olvides. En Everest también cero, y acá en Akbor de 0 a 1 es ausencia y congestión, ¿no? Y acá hay varios scores de congestión, pero el Everest que lo hablamos, el ortoedema y el del Akbor, ¿no? Y estos son de eubolemia que ya le hemos conversado, ¿no? Los biomarcadores para eubolemia que ya le hemos conversado y según más hay mayor grado de congestión. Y siempre que un paciente vas a darle de alta, que está totalmente descongestionado, porque si tú le das de alta, ojo, puede haber la congestión hemodinámica y la congestión clínica. Puede ser que tú en el paciente clínicamente no hay nada, pero por dentro está reteniendo líquidos. Por eso cuando no es solo la clínica, sino que hay que ver que no tenga esté descongestionado el paciente, cero, haya llegado a su peso seco o peso habitual, esté en una hija menor o igual a 2, ¿no? Tenga buenos signos vitales, los pectios natriuréticos hayan caído al menos 30%, o sea, menos de 1500, o si es BNP menos 250, su función renal y electrolito estén bien. Cuando el paciente lo descongestionan, aumenta su hemoglobina hasta 1, porque se hemoconcentra. Radiológicamente no debe haber líneas B, todos los signos que hemos hablado. Las presiones de llenado en eco deben estar normales, un E sobre E menos de 10, nunca te olvides este valor. La vena cava menos de 21, ya te había dicho, y que colapse, y debe haber menos de 5 líneas B. Algunos dicen 15, pero menos de 5 en 28 sitios es lo ideal. ¿Ok? Bueno, muy bien, muy bien.
Ok, chicos, muy bien.